respecto a lo que él interpreta pueden ser las perspectivas para el 2023 y la situación que estamos atravesando en este momento. Carlos Adriansen, ¿cómo está? Hacía tiempo que no conversaba con usted. Muy buenas noches, bienvenido. Al contrario, muchísimas gracias, señor Cornejo. Un placer estar en su programa, incluso en la coyuntura actual. Incluso en la coyuntura actual. Señor Adriansen, una de las estrategias que el gobierno se ha planteado para intentar aliviar un poco las tensiones sociales es el negociar con los gobiernos regionales una serie de partidas o de estímulos económicos para que de alguna manera permee, ¿no es cierto?, caiga hacia todos los sectores en las regiones el dinero en función a obras. ¿Le parece a usted primero que es una buena estrategia y luego le parece que en términos económicos puede generar las dinámicas que el gobierno estaría esperando? Lo primero que deberíamos conocer todos los peruanos, y supongo que la gente al interior del gobierno lo sabe, es que en los últimos meses o años, digamos en lo que fue del gobierno del señor Castillo, y particularmente después de Ollanta-Humala, lo que ha sufrido el Perú es una explosión de pobreza. Si uno sigue los indicadores de incidencia de pobreza, tan malo fue el manejo de la pandemia que en algún momento llegamos a acumular 4 millones de peruanos pobres adicionales. Si alguien esperaba que esto no generase una suerte de eclosión social, no tenía idea de lo que estaba pasando. Lo que hoy día pasa es lógico. Pretender resolverlo solamente tratando de dar algunos estímulos fiscales, diría yo que es inevitable políticamente, pero es muy difícil que mueva a la economía, dada la cantidad de errores que se han cometido desde hace más de 5 años. La economía peruana en la actualidad, si miramos el ritmo de crecimiento promedio en los últimos 5 años, virtualmente ya no crece. La pobreza ha explosionado, la inflación ha crecido. Incluso si uno monitorea indicadores típicamente políticos, los niveles de opresión política y de opresión económica en la economía peruana han pasado entre el año 2021 y la fecha a una sociedad latinoamericana promedio que de moderna no tiene mucho. Otra característica del panorama es que, dada esta opresión y dado el incremento del botín, el tamaño del gasto público, la corrupción burocrática cae gobierno tras gobierno. Entonces, es una combinación de factores de un Estado que es menos eficiente, una economía que cada vez crece menos, que casi no invierte, y creer que aquí no pasó nada y que la explosión de pobreza que se da después de la pandemia es algo que los peruanos van a tolerar. A esto agreguemos que la región ha sido duramente golpeada. Naciones como Argentina, como Bolivia, hoy día se lamen las heridas diciendo que les va muy bien. Yo veía, señor Cornejo, la otra vez, estos indicadores tan populares de desarrollo humano, publicados por Naciones Unidas, y me marcó la comparación entre la performance económica de toda la región en declive marcado y el hecho de que en la región casi todos los países tendrían un desarrollo alto. Y perdóname la expresión, para un economista esto es para morirse de risa. El producto por habitante de un boliviano es el 5% del de un norteamericano en los últimos 5 años, y su índice de desarrollo humano es cercano, cerca de 75. Alguien nos tiene que dar una explicación por este tipo de indicadores. La situación de América Latina y del Perú en los últimos años es la de marcado declive. Ahora, doctor Adriansen, hay un indicador que no quiero que se me pase para ponerlo a consideración de su análisis, y es que el año pasado, en términos tributarios, el Perú recauda 16.000 millones de soles más que el año pasado, consiguiendo una presión tributaria la más alta de nuestra historia republicana, con 16.8. ¿No parecen esos indicadores hablarnos de una economía que está paralizada o muerta? A ver, el peor momento para aumentar la recaudación es cuando la inversión está en declive y la economía
cerró el año pasado con un crecimiento por habitante cercano al 1%. Yo tengo amigos que tienen, no sé, el entusiasmo injustificado tan grande que dicen que estamos muy bien porque tenemos reservas o porque subimos la presión tributaria en el peor momento. Y omiten de manera más que graciosa y responsable que la pobreza en el Perú ha explosionado por errores de política económica locales. Es decir, subió la presión tributaria. Cuando la inversión colapsa, la economía crece menos y la gente se empobrece, es un diagnóstico, por decirlo menos, acomodado. De acuerdo. Ahora, Compunche Perú es el gran programa que el Ministerio de Economía está respaldando, está anunciando. Hay 18 puntos, algunos ya vienen de atrás, otros se han incorporado nuevos en la lógica de dinamizar la economía. Quería preguntarle si le gusta en términos generales el programa, si le parece potente. A mí me preocupa mucho tener como receta fundamental querer implementar el gasto en plena recesión y con una explosión de la corrupción burocrática. Si algo hay que reconocerle al presidente defenestrado es que los niveles de ineptitud en el manejo del gobierno y en la corrupción burocrática rompieron récords de la historia del Perú. Es cierto, las cifras del 2002 serán publicadas en su momento, pero podemos seguir, por ejemplo, indicadores de percepción de corrupción, publicados por Transparencia Internacional, o indicadores de control de la corrupción burocrática, publicados por el Banco Mundial. Y en ello vemos que en el Perú es muy fácil responder cuál fue el gobierno más corrupto desde que hay cifras. Y la respuesta es sencilla, el último siempre es más corrupto que el anterior. O sea, hoy día creer que un programa de gasto público Compunche Perú, con un lindo nombre, va a cambiar las cosas, es como creer que Alianza Lima va a ser campeón de la Libertadores porque le cambiaron de camiseta. De acuerdo, ahora me he hecho reír la comparación. Tan solo una tingencia. Tengo la sensación que los indicadores y números de la corrupción burocrática del primer gobierno de García son mucho peores que los del gobierno de Castillo, doctora Adriancén. Aquello sí fue el infierno absoluto. Yo soy un monitoreador de cifras y la verdad que Toledo tuvo peores cifras que Fujimori y las pocas que hay publicadas en Transparencia, y así sucesivamente. El último es el peor. Lo que pasa, señor Cornejo, es que los peruanos somos medio flojos para mirar las cifras. Pero si uno mira cifras tan serias como la de Transparencia, la respuesta de cuál fue el más corrupto es muy sencilla, como le dije. Y lo que sucede es que estamos, en español duro y frío, prostituyendo instituciones. Venezuela, señor Cornejo, no es hoy un país casi tan pobre como Bolivia porque dejó de tener petróleo. Es pobre porque malogró sus instituciones. Sí, pues. Y lo que está pasando en Perú es que estamos malogrando instituciones con mayor opresión política, con mayor opresión económica, con un menor respeto a la propiedad privada, indicadores que se asocian con mayor corrupción, menor crecimiento, menor acumulación, en cifras puras y duras. No en un libro que cuenta cómo va la corrupción, no. En indicadores serios que capturan la percepción de la corrupción o la percepción del control, que dicho sea de paso van de la mano. Entonces, no, lamentablemente no avanzamos, no estamos fortaleciendo nuestra institucionalidad y eso nos está haciendo un país más pobre. Finalmente, doctor Adriancén, tenemos una inflación anualizada del 8%. ¿Cómo se baja en este contexto esa inflación? Bueno, la inflación en todo tiempo y lugar es un fenómeno monetario. El Banco Central es una institución autónoma que está haciendo esfuerzos. De hecho, la inflación peruana es mucho menor que la venezolana, que la argentina, que la boliviana, pero al mismo tiempo se han hecho verdaderas barbaridades soltando liquidez irresponsablemente con los famosos retiros de las AFPs, que ha sido liquidez
que de alguna manera ha enervado la inflación, haciéndole de paso la vida mucho más difícil a los técnicos del Banco Central, que deberán de llevar la inflación hacia el 2% para no traicionar al pueblo. Lo voy a decir bien claro. Quien pierde cuando la inflación se dispara, a quien se le roba con inflación, es al pueblo. Doctora Gran Díaz, reto del Banco Central, sí. el El camino de salida es política monetaria responsable. Correcto. El tiempo me ha ganado. Le agradezco muchísimo la gentileza, el haber estado con nosotros, haber compartido su mirada económica de la situación del país, y le propongo seguir conversando en otro momento, por supuesto, aquí en Rimanchik. Encantadísimo. Un abrazo. Carlos Adriancén, decano de Economía de la UPC, ha estado con nosotros, nos daba su mirada y los ítems que ha planteado, sin duda interesantes, para un debate más amplio en torno a la situación económica que atraviesa